Muy buenas tardes, un gusto que estén aquí presentes. Bueno, bienvenidos a mi rendición de cuentas, que no solo por ley que me toca realizarla, sino que también porque es un deber y una responsabilidad que cada uno de los 137 legisladores que estamos acá lo debemos cumplir, pero para mí es un gusto estar compartiendo todo esto con ustedes. Eh, bueno, les voy a indicar ciertos detalles de mi perfil. Soy miembro de la Comisión de Régimen Económico, Tributario y Regulación y Control. También soy integrante del grupo parlamentario del Grupo de Amistad entre Ecuador y España. Y en ese sentido nos hemos desenvuelto siendo coherentes con nuestros accionares y con nuestra votación. Y de acuerdo a eso, podemos ver reflejado la responsabilidad que tenemos al momento de legislar y fiscalizar. Bueno, hasta el 31 de diciembre mantuve el 100% de las asistencias, muchas de ellas fueron convocadas de manera virtual y otras de manera presencial. Unas de corta duración, otras de muy alta duración, pero en ese sentido nosotros hemos estado 100% predispuestos para poder cumplir y hacer llenar lo que refleja lo que debemos estar representando en este momento como asambleístas. La particularidad de mi rendición de cuentas es que justamente la estoy realizando desde mi curul, la curul 127 en el Pleno de la Asamblea Nacional, para que darle un plus adicional a esta rendición de cuentas, siendo lo más pura y natural. Bueno, he tenido dos intervenciones en el Pleno, en la sesión 727, que fue el informe no vinculante sobre la proforma presupuestaria general del Estado, ya que eso nos tocó tratarlo en la Comisión de Régimen Económico, y en ese sentido nosotros rescatamos el nivel de transparencia con el que se está proponiendo esa propuesta en ese momento, esa reforma. Y eso es lo que nos está garantizando a todos los ecuatorianos, es que conozcamos cómo se está invirtiendo cada dólar que se está llegando a las arcas estatales, tanto en el gasto, en los ingresos no permanentes como en los ingresos permanentes. Y también tuve otra intervención en el Pleno en la 697 en el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeralda y Manabí. Aquí tenemos que dar un detalle en particular. Este proyecto de ley tenía más de 4 años represado en el archivo de la Asamblea, y justamente cuando lo pusieron en la agenda, de una vez con mi equipo de trabajo lo tomamos para poder defenderlo. Ahora, este proyecto tuvo un veto presidencial con el cual coincidimos, ya que esto está acorde a lo que está planteando el Ejecutivo con la realidad que viven en la provincia de Manabí, mi provincia obviamente, y la hermana provincia de Esmeraldas. Bueno, hemos tenido en las sesiones de comisión 44. Hemos trabajado con 5 proyectos de ley y uno económico urgente, que es la proforma presupuestaria. En ese sentido, hemos sido coherentes con lo que hemos estado realizando, siendo responsables en cada intervención que hacemos en cada una de las sesiones, y se ha respetado un dinamismo muy interesante dentro de nuestra comisión para poder robustecer lo que estamos planteando cada vez que nos toca estar sesionando. Bueno, también he solicitado la participación en otras comisiones, como la calidad de asambleísta, también tenemos esa facultad de poder estar en otras comisiones, y ahí lo que nos toca es justamente hacer el procedimiento que nos toca para tener la voz en dichas comisiones. Pero también esto, uno de los proyectos en los que más hemos estado trabajando es el proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para regular las tasas de interés, que justamente en estos últimos días ha elevado mucho debate dentro de la comisión, porque hay que tener un carácter técnico para poder determinar este tema, y estamos dentro de las comparecencias donde están participando personas de la sociedad civil, tanto de instituciones privadas como públicas, para poder enriquecer y robustecer lo que se está proponiendo.
Dentro de las otras comisiones que he participado, está en la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad. En ese sentido, cuando estuve participando fue para el mencionado caso Pandora Papers. Nosotros como defensores de la democracia estuvimos defendiendo en ese momento a a nuestro colegislador, el presidente Guillermo Lasso, porque había mucha información tergiversada que se quería manipular. Y en ese sentido, nosotros como defensores de la democracia estuvimos pendientes de eso y participando para poder aclarar todo lo que se estaba tergiversando, ¿no? Bueno, en el tema de pedidos de información de fiscalización, he realizado 3 pedidos de fiscalización. Uno de esos tiene que ver por mi naturaleza de dirigente deportivo, que fue hacia el Ministerio de Deportes, donde pedí mucha información para poder entender y determinar cómo ha sido el manejo sistemático del sistema deportivo nacional. Eso ya les voy a explicar más adelante porque esto tuvo una acción muy interesante y que esperamos que sea beneficiosa para el deporte ecuatoriano. Bueno, también le pedí información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Salud, justamente por casos puntuales en Manabí sobre los 3 hospitales, el de Manta, el de Bahía y el de Pedernales, para ver cómo estaba el avance, cómo estaban los temas de contratación y si estaba acorde a lo que está el requerimiento en los pliegos y el avance de obra. Gracias a la información que pude recibir y constatar también en territorio, vemos que por las decisiones acertadas del Ejecutivo se ha estado trabajando de manera responsable y tienen un avance que está acorde a lo que indica la planificación. Y esto va a ser beneficioso, obviamente, no solo para los 3 cantones, sino para todo el entorno manabita y sobre todo para el hermano cantón de Pedernales, que todos sabemos qué pasó con ese hospital y eso es algo muy claro que debo tener y que tenemos desde mi despacho, que lo que pasó en Manabí, que hemos tenido ex legisladores presos y con grilletes, nosotros no estamos en esa línea. Nosotros hemos llegado acá desde el primer día a ponernos a trabajar para los más de 17 millones de ecuatorianos con responsabilidad, haciendo únicamente lo que nos corresponde, legislar y fiscalizar, no más. No estamos en ese tema de trata de cargos públicos, venta de puestos, eso no está con nosotros. Nosotros estamos dando el claro ejemplo de cómo debe ser un asambleísta dentro del país y sobre todo esa responsabilidad que llevo de mi provincia de dar un buen ejemplo para esta y las nuevas generaciones. Bueno, lo que les indicaba hace un momento, una vez que ya solicité la información al Ministerio de Deporte, eso nos llevó a realizar un proyecto de ley para el deporte, obviamente, de 160 artículos. ¿De qué se trata esto? Que trata de fortalecer el sistema deportivo nacional. Estamos hablando desde el deporte parroquial, cantonal, provincial y nacional, pero eso ya nos lleva a plasmarlo en deporte formativo, alto rendimiento y profesional, y en ese sentido, y de recreación, y en ese sentido lo que está haciendo este proyecto de ley es simplificar mucho de esos pasos para que sea mucho más dinámica el desenvolvimiento que tienen los organismos deportivos para que se puedan dar. Se pueda practicar el deporte en todos sus niveles de manera responsable y sobre todo que los organismos deportivos también tengan cierta libertad para poder administrar sus recursos, obviamente con los, los, los dirigentes, los dirigentes que, los dirigentes que tengan responsables, que sean responsables con el manejo de los recursos. Ya. Bueno, aquí viene, digamos, la parte aburrida para muchos, pero es la parte que nos interesa, la parte que nos motiva también estar acá dentro de la asamblea. Los tratados internacionales, se los voy a comunicar, en los que he estado vinculados, son 5. El número 1 es la Convención Interamericana contra la Formación, Discriminación e Intolerancia. El número 2 es el protocolo de enmiendas al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedades intelectuales, el ADPIT. El número 3 es el acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre la República del Ecuador y la República de Perú. El número 4 es el protocolo de privilegios e inmunidad de las organizaciones internacionales de telecomunicaciones móviles por satélite.
El quinto es el Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la República de Italia. Bueno, los informes de proyectos de ley para el primer debate en los que he estado vinculado de manera un poco más permanente, perdón, el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia, donde hemos hecho algunos aportes. También el proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Esto hay que tener un dato en particular. Esto tiene un veto presidencial y en este momento lo está tratando nuevamente la Comisión de Justicia. También otro es el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Bueno, esto es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo con todo el perfil costero del Ecuador, en las diferentes caletas y pesquerías, donde hemos recogido bastante información y hemos hecho también algunos aportes. Eh, También otro es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID. Bueno, eso es algo que hemos estado también haciendo los aportes, porque obviamente todos sabemos lo que hemos vivido en la pandemia, y esto lo que se trata es garantizar que podamos tener una herramienta aplicable en nuestro territorio en materia de legislación. Y otro es la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. Bueno, los informes de proyectos para primer debate en los que hemos estado vinculados con mucho más espacio son el proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la defensa y garantías de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Otro proyecto es la ley reformatoria de la ley de seguridad social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del IGE de todas las entidades de su propiedad y de su propiedad. Otro es la ley orgánica de la juventud, también la ley reformatoria de la ley de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, y también la ley para evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Bueno, algunas objeciones a proyectos de ley. Hemos estado en la ley orgánica de economía circular inclusiva, también en la ley orgánica de reformas de diversos cuerpos legales para la reforma de prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Bueno, esto es algo muy importante porque esto nos va a ayudar también ya a tener otros canales ya formales para poder realizar el comercio electrónico. Ya todos sabemos lo que vimos en la pandemia y eso nos dio la oportunidad de utilizar nuevas herramientas para poder generar dinamizar un comercio. Bueno, también tenemos la ley reformatoria de la ley de seguridad social, de la ley de las Fuerzas Armadas y también de la seguridad social de la policía. Y estamos hablando de lo que es el IES, IFA, ISPOL. Obviamente tenemos que dar las garantías de que estos puedan tener una sostenibilidad y sobre todo esa sostenibilidad se la pueda llevar a lo largo del tiempo. También tenemos la ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Esto es, muchas personas han sufrido de algún tipo de violencia sexual digital y lo que estamos teniendo acá es una herramienta para poder contrarrestar y también minimizar esto que muchas personas se han visto afectadas dentro del territorio ecuatoriano. Bueno, también tenemos la ley orgánica reformatoria de la ley de transporte terrestre y tránsito y seguridad vial. Aquí estamos hablando que no solo es para las personas que tienen como actividad económica el transporte, sino también para los usuarios. Bueno, objeciones a proyectos de ley. Tenemos el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. También tenemos la ley orgánica reformatoria, la ley de emprendimiento e innovación para la implementación efectiva del emprendimiento juvenil, proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia a la Comevar. Esto nos ayudaba a tener un poco más de millaje de mar, pero también nos ayuda o nos ayudó a ampliar la zona de reserva.
Proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales Autónomas, Aut- Autonomía y Descentralización. Obviamente esto estamos hablando ya de los diferentes niveles y lo que se está plasmando acá es que sea un poco más dinámico este código. Respaldo a proyectos de ley. Bueno, ahí tenemos el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de servicios públicos de energía eléctrica que regula la inversión de los recursos para proyectos de desarrollo territorial. También tenemos el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. También el proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El proyecto de ley orgánica reformatoria al Código de Trabajo sobre los despidos ineficaces y de la indemnización agravada en casos de despidos intempestivos, proyecto de ley orgánica para las zonas especiales de desarrollo económico para servicios. Bueno, aquí también tengo que acotar algo, que hace unos días la Asamblea Nacional eh, no apoyó la ley de inversiones que estaba proponiendo el Ejecutivo, nuestro colegislador, una ley lo único que buscaba era volver al Ecuador mucho más atractivo para justamente las sedes, las zonas especializadas de desarrollo económico, las zonas francas, poderlas tener ya con mucho eh, más espacio o que ocupen mucho más territorio dentro del Ecuador, porque esto lo que genera es muchas fuentes de empleo. Para que tengan una idea, en Colombia existen alrededor de 100 zonas francas, eso genera 130, eso genera más de 130.000 empleos directos y más de 200.000 empleos indirectos. O sea, aquí estamos hablando de que que se querían crear las condiciones y obviamente el presidente lo tiene muy claro que va a seguir trabajando para crear esas condiciones para volver más atractivo al Ecuador, porque también lo que se busca acá es que traer esa inversión extranjera que resulta ser al final del día más fuentes de empleo para los ecuatorianos. Y eso es algo que la Asamblea rechazó, la archivó y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso cuando les indico, nosotros estamos o este legislador está trabajando con coherencia y siendo responsable con el voto porque estoy pensando en los más de 17 millones de ecuatorianos cada vez que nos toca tomar una decisión como esta. Como les indiqué al inicio, pertenezco al grupo de amistad entre Ecuador y España. Tenemos que tener en cuenta que la comunidad de ecuatorianos en España es una de las más grandes que tenemos en Europa y justamente lo que queremos es fortalecer los lazos de los legislativos para poder también ser un puente y poder ayudar a todos estos ecuatorianos que pueden que necesitar en algún momento algún tipo de ayuda y poder articularlo de mejor manera. Bueno, también como dato adicional tengo que decirles de que desde mi curul he realizado también otro tipo de actividades. Por ejemplo, cuando puse la queja a la colega asambleísta Rosa Cerda ante el CALE, que se logró una sanción justamente cuando ella hizo una apología al delito en una intervención, porque tenemos que tener claro que nosotros los legisladores o los asambleístas somos asambleístas dentro y fuera de esta institución y durante el periodo que nos corresponda. Y en ese sentido nosotros también tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo cuando estamos afuera o estamos en territorio. Y eso es lo que consideramos, porque tuve el apoyo de la bancada del Acuerdo Nacional cuando lo estuvimos presentando, es que esto hacía quedar mal a la asamblea y que generaba un desprestigio y que no va acorde con el trabajo que estamos realizando, de que se cree, que se fortalezca la credibilidad y la confianza. Y también una de las acciones que estoy tomando en este momento, que ya fue calificada, ya fue pasada por el CAL y ahora se encuentra en el Comité de Ética, es la queja que presenté para la asambleísta Fernanda Astudillo, porque el trámite que está realizando para beneficiar a terceros, ¿no? Porque hay que tener algo claro, que nosotros tenemos prohibiciones de ley, tanto en el artículo 127, numeral 2 de la Constitución, y en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde nosotros no podemos ni ofrecer, tramitar o recibir o administrar
recursos del Estado, salvo los que sean de la Asamblea Nacional. Pero en ese sentido ella incurrió en una falta y la hemos motivado y estamos esperando la convocatoria del CAL, perdón, del Comité de Ética para poder hacer las pruebas, de cargo y justamente eh, llevar a esto a un fin que no se siga tomando esto como ejemplo. Porque ¿qué pasa? Que en asambleas anteriores, algunos legisladores hicieron cosas indebidas que no estaban acorde con la realidad y sobre todo acorde con lo que necesita el país, y nosotros tenemos algo muy claro, que no estamos en esa línea y que estamos supervisando a los otros legisladores. Obviamente también tengo algo muy claro, que también soy sujeto a fiscalización y a supervisión, y en ese sentido estamos siendo responsables con cada uno de nuestros accionarios. Bueno, con esto les quiero eh, ver si tienen algún tipo de pregunta. Bueno, al parecer no tengo preguntas. Les quiero agradecer todo el tiempo invertido. Muchas gracias y estamos en una próxima ocasión. Chao, chao.